Semana Negra parece que tenemos un clima para poner a prueba a nuestro público porque está tremendo, así que realmente muchas gracias de que estén hoy aquí. Y bueno, bienvenida Claudia, estamos encantados de que la primera charla de esta edición sea contigo. La séptima edición de Semana Negra, realmente yo si me pongo a pensar que ya pasaron 7 años, ¿no? Desde aquel momento con mi socia en la productora, Sucia Suaga, dijimos, bueno, pero ¿habrá público para hacer un evento de este tipo de novela policial acá? Y tendremos las ayudas, podremos organizarlo. Y la verdad es que bueno, que sí, que hemos comprobado que sí, que este tipo de festivales que combinan libros con series, con cine, cómic, teatro, o sea, todo lo que le involucra el género y que además en el que sumamos, digamos, un análisis sobre la violencia que tanto nos preocupa, la violencia en la sociedad, criminología, todo lo forense que engancha mucho. O sea que, como decimos siempre, Semana Negra Uruguay suma realidad y ficción. Toda esa fórmula, la verdad es que ha funcionado, a la gente le encanta. Y en cuanto a lo de recibir apoyos, que siempre es un desafío muy grande, se han ido sumando a lo largo de estos años muchos actores con los que contamos y son incondicionales, empezando por el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección Nacional de Cultura, que realmente es la que hace posible este evento. Pero después hemos ido sumando en el camino la gente de Bookshop, que como hablábamos recién antes, hacen todo julio, mes de la novela negra, y todas sus librerías arman una escenografía, ¿no? Que hoy hablábamos de eso. Después también editoriales, que este año Random House y Planeta nos han ayudado trayendo a los escritores, cosa que es una ayuda invalorable. Y este año también tenemos como ven todo un despliegue de cámaras acá, porque Asuntos Públicos, que para TCC, filma todas las charlas y las va a emitir en el interior del país y en Montevideo. O sea que bueno, un evento que de alguna manera es efímero, porque una semana lleva mucho tiempo de organización, pero de una semana que quede durante todo el año es muy lindo. Y por supuesto que hay un equipo atrás, ¿no? Hay un equipo, realmente hay muchísimas cosas que hacer: comunicación, redes, prensa, logística, diseño. Y bueno, quiero mencionar a Amalia Ferrando, que se incorporó este año y tiene unas ideas, es una lluvia inagotable de ideas. Y ¿qué otra cosa? A ver si no me olvido de nada de los que quería agradecer. Que como les decía, que esto es un evento de una semana y es efímero. Tenemos 2 proyectos que nos hacen mucha ilusión porque apunta a la continuidad, ¿no? Uno de ellos es el concurso literario Suspensivos, que es una gran alegría ver cuánta gente escribe, cuántos lo hacen bien, mucha gente joven que ha mandado cuentos. Y con ese proyecto alimentamos el libro de Semana Negra, Archivos Confidenciales, que es una manera de estar en librerías durante todo el año. Y ahí se sumó otro actor, que es Ediciones de la Plaza, con los que trabajamos muy bien en este libro. Entonces eso apunta a que no desaparezca todo en una semana, sino que haya más, no sé, más presencia, más literatura, más libros, que es lo que sobre todo queremos. Y después lo último que voy a mencionar es que este evento es muy femenino. ¿Vieron nuestro logo, la pelirroja, que se llama Jackie Black? Que el nombre se lo pusieron nuestros tuiteros. Claudia, vos que sos muy activa en Twitter y te gusta realmente moverlo y polemizar, bueno, los tuiteros hicimos toda una movida y le pusieron así. Y es un evento organizado por mujeres. Y esto va a raíz de que la Semana Negra de Gijón, que obviamente es como la madre de todo esto, porque Paco Ignacio Octavio creó este formato de festivales y después hay en todos lados, y esto viene de ahí, por supuesto, pero en un momento, hace 2 años creo, se hizo una polémica porque los libros que habían ganado estaban todos escritos por hombres. Sigue siendo un mundo un poco todavía, bueno, nos vamos abriendo camino, ¿verdad? Y alguien puso ahí, bueno, no, pero el evento de Uruguay está organizado por mujeres. Y yo dije, cuando vi esa polémica, dije, bueno, no sé si, nadie dijo que alguno más de todos los latinoamericanos sucedía esto, pero bueno, es una cosa que realmente es una anécdota curiosa, pero que nos gusta comentarlo. Entonces, bueno, como no vinieron a escucharme a mí, pero esto es de rigor decirlo, paso a presentar a Claudia, que seguro que todos la conocen, pero me parece que de todas maneras es necesario. Claudia nació en el Gran Buenos Aires, es escritora, dramaturga, guionista de TV y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha publicado muchas novelas: Las viudas de los jueves, recibió el premio Clarín, Tuya, Elena Sabe, Las grietas de Jara, Betty Boo,
que es, ya hablaremos, pero me parece que es la más negra. Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones y este libro de cuentos, ¿Quién no?, que es el último que ha publicado y también hablaremos de él hoy. Entonces, bueno, Claudia, para empezar te hago la primera pregunta. Tú que has visitado tantos festivales de este tipo, ¿no?, en todos lados, porque realmente, como decía, nació en España, pero después es un género que evolucionó. ¿Por qué te parece que tiene este éxito de público? Podría ser por el género, podría ser por combinar distintas cosas, o porque se aparta de la feria del libro tradicional, donde solo se presentan libros, y es un modelo, me parece a mí, un poquito quizás repetido o gastado, no sé. Sí, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Voy a decir una pequeña cosa sobre lo que dijiste de Gijón, del año. Yo estaba ese año. Yo estaba el año de la polémica, que dice Alicia, y cuando llegué estaban todos muy enardecidos preguntando qué opinaba cada uno de nosotros sobre que las mujeres se habían quejado, no porque no había ningún ganador varón, sino porque en las cinco ternas, son 5 por 3, 15, no había una sola mujer. No es que no había en el ganador, tampoco había en ninguna de las ternas. Entonces era como llamativo que no hubiera ni una. Pero yo, que trato de pensar bien del otro, cuando me lo preguntaron así de golpe, dije, bueno, qué sé yo, si tengo que elegir las 3 novelas policiales del año, voy a elegir las 3 novelas que más me gustaron, independientemente de que los hayan escrito mujeres o varones. Ese fue mi primer análisis. Pero después dije, voy a averiguar un poquito cómo es esto, cómo se llega a elegir esas ternas. Entonces, ¿cómo se llega a elegir? Ellos son un grupo de varones que se mandan mails todos los años y se preguntan cuáles son las mejores novelas no que es que te presentes este año. ahí. No te presentás. Yo suponete ahora también nos mandan a algunas mujeres, pero la mayoría eran varones que dicen las mejores novelas de este año son tal, tal y tal. Entonces esos varones no leían escritoras mujeres. Entonces ninguna escritora mujer puede salir finalista de un premio así porque esos lectores no las leían. Con lo cual, cuando a veces se discute el tema del cupo o no cupo, obviamente, ninguna mujer va a querer que haya un cupo para que haya obligación de que en 3 finalistas haya una mujer, por lo menos, pero sí para que haya obligación de tener este requisito de que a nadie se le ocurrió hasta entonces que era injusto que los que eligieran solamente leyeran en un universo de escritores varones, ¿no? Entonces, a veces el cupo sirve para forzar una cultura que todavía no existe, nada más que eso. Por eso quería aclarar, porque era interesante cómo era del otro lado. Sí, yo estaba de ese lado. La verdad es que los festivales, como decís vos, el Festival de Gijón es el más importante en lengua española. Yo antes de ese había ido, hay 2 tradiciones, están los de lengua española y después están los sajones, que tienen un festival que ellos dicen que es el más importante del mundo, el de Gijón también dice que es el más importante, no sé cuál será, que es en Alemania y que se llama, en alemán no lo sé decir, pero es algo así como Muerte en los Rieles. Y ese Muerte en los Rieles se llama así porque es un festival que toma lugares para hacer estos eventos que tienen que ver con minas abandonadas, con cárceles abandonadas, etcétera, en una zona de Alemania que es hacia el lugar, hacia donde está Francia y arriba, que es una zona que no es turística, no es necesariamente turística. Bueno, en ese festival yo fui a conferencias donde había más de 100 personas en esas conferencias. Lo que se hace muchas veces es leer. Los alemanes tienen una gran cultura de escuchar leer. Entonces uno va y lee, yo leo en castellano, nadie te entiende, pero les encanta que le leas en tu idioma y después lee alguien, generalmente un actor o alguien que lee muy bien. Y son eventos que como dijiste vos antes, mezclan distintas disciplinas. Por ejemplo, había actores que representaban una de las novelas, hay músicos, hay cosas que tienen que ver con el cine, con el cómic. El cómic en Gijón está muy presente, es un festival de literatura y de cómic. Entonces se mezclan géneros y por otro lado también se mezclan distintas disciplinas, ¿no? En el Festival de Buenos Aires, de Buenos Aires Negro, ha estado también, como decís vos, jueces, forenses, hablando del otro lado de la justicia, y también criminales que ya estuvieron en la cárcel, que salieron de la cárcel, que han robado un banco, etcétera, que han escrito un libro, muchos de ellos. También a veces se da la polémica si se los debe o no invitar. Sí, ese es un tema, ¿no? Daniel Rojo estuvo acá y bueno... Bueno, Daniel Rojo sí, ya estuvo preso y ya salió de la cárcel. Entonces, si creemos en que la gente cumple sus condenas y se tienen que representar en la sociedad, tiene que estar en un festival literario, ¿no? Y además él escribe libros y la gente los lee con mucha interés, ¿no?
Entonces, pero bueno, todas esas polémicas yo creo que son muy vivas, pero lo que yo siento, porque muchas veces la gente que va a los festivales, además de buscar el libro, va a entender por qué la violencia, ¿no? Muchas veces va a escuchar a los forenses o a los jueces por qué la justicia no funciona, por qué no se descubre quién mató a tal, ¿no? Y muchas veces las preguntas del público pasan por ese lado. Más allá de eso, en la trastienda son los festivales más divertidos, donde los escritores se divierten más. El Festival de Gijón, por ejemplo, tenía un tren histórico que era el tren donde todos se ponían borrachos desde Madrid hasta Gijón. Cada vez se ponen menos borrachos, pero por una cuestión presupuestaria nada más, porque Bien van bajando los español presupuestos, ¿no? Pero son festivales donde pasan más cosas. Me parece que tiene que ver con eso. Sí, realmente, por lo menos acá lo comprobamos, la gente nos dice, ¿qué pasa? De repente viene más público que a un festival que solo es literario, ¿no? Pero después, una vez un chico me dijo, nunca habían escuchado a un escritor, qué bueno, re interesante. Y nunca hubiera venido por eso. Entonces, bueno, me parece que es también algo lindo, aunque básicamente lo que queremos es promover libros y la literatura, ¿no? Así que, bueno, vos sos una persona claramente preocupada por lo social, ¿no? Sin duda, en todo momento. Pero ¿sentís que el género negro te permite expresar más esa preocupación por esto de que la novela permite meterse en lo más, digamos, la corrupción o lo más difícil que está pasando ahora? ¿Ese género te da más? Porque tú no sos una escritora clásica del género, ¿no? Sino que tenés algunos elementos y sobre todo el suspenso, ¿no? Realmente la novela la empezás a leer y no podés dejarla. Me parece que eso es lo más característico. Pero ¿el género sentís que te habilita eso o te...? Yo voy a dar vuelta a la pregunta en este sentido, porque vos decís, ¿el género te habilita a poder hablar de la sociedad? Lo planteás como si fuera una herramienta por la cual yo voy... No, tú querés decirlo y No, lo que quiero decir es que, en realidad, vos fíjate cómo son las cosas. Esto lo dijo ya Mempo Giardinelli hace mucho tiempo con respecto a Latinoamérica. Un escritor que se pone a escribir en Latinoamérica y quiere contar algo relacionado con lo social, termina escribiendo un policial muchas veces. Entonces digo que el camino es inverso en este sentido, ¿no? No es que vos elegís la herramienta para contar la sociedad, sino que cuando contás la sociedad terminás contando violencia muchas veces, ¿no? Y entonces después literariamente eso se encuadra en... Te dicen que es una novela negra y tú la estabas escribiendo simplemente. Es lo que nos pasa, ¿no? que al contar... yo creo que el policial también además hizo como una evolución, ¿no? Desde el policial clásico, que ya todos sabemos lo que es, el cuarto cerrado, etcétera. Después el policial negro, ¿no? Chandler, Dashiell Hammett, que el detective se ensucia, sale a la calle, es otro tipo de policial. Y después vienen otros policiales más psicológicos y más sociales, donde hay que contar muchas otras cosas que pasan para entender el crimen, ¿no? Para contar un crimen tenés que contar la sociedad donde ese crimen se comete. Y para contar una sociedad tenés que comentar los crímenes que ahí se cometen. Por ejemplo, nosotros en Argentina, que un tipo aparezca con una ametralladora, vaya al patio de un colegio y dispare contra todos los alumnos que están en ese colegio, es un crimen raro para nuestra sociedad. O sea, no es lo más normal que en nuestra sociedad de ese tipo de crimen. Pero en nuestra sociedad hubo 30.000 desaparecidos, niños apropiados, y en otros países pueden decir, pero qué barbaridad, ¿cómo esta sociedad soportó ese tipo de crimen? Bueno, cada sociedad se cuenta también por los crímenes que se cometen en ella, ¿no? Entonces me parece que hay una evolución hacia ese lado. Y una cosa que me parece muy interesante de los policiales, digamos, los últimos policiales, por ejemplo, Marcaris voy a tomar a Marcaris porque es un autor que tuve que leer mucho porque lo presenté en Buenos Aires, que hay un policial donde ahora se cuenta el crimen que está detrás del crimen. O sea, uno empieza a leer un libro de Marcaris que va siguiendo la evolución económica de Grecia, ¿no? En un momento era una Grecia, después la Grecia del default, después la Grecia que... Y matan al presidente del Banco Central, al ministro de Economía. Todo es posible en esas Grecias que van evolucionando. Pero el tema es que empezás a leer una novela y a la página 10 vos ya sabés quién lo mató. O sea, apareció una muerta y a la página 10 vos ya sabés quién lo mató. Y decís, y entonces lo que tenés que descubrir es el crimen que se esconde detrás de ese crimen. Porque generalmente ese que viene y dice, sí, yo la maté, es un inmigrante que tiene su familia, no sabe cómo hacer para que no la deporten, entonces termina aceptando matar a alguien y eso esconde un crimen mucho más grande que es el que tiene que ver con el tráfico de personas, con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces también el policial... me parece que da cuenta de eso, ¿no? De los crímenes que no están caratulados como crímenes y que están ahí.
También pienso si a lo mejor en algunos que hemos leído no pasaban estas cosas y uno tenía menos posibilidad de detectarlos, ¿no? Porque algunos dicen que los crímenes en los libros de Agatha Christie también había denuncia social y como nosotros no estamos tan pegados a lo que pasaba en ese momento en la historia, quizás no lo detectamos tan rápidamente. O, por ejemplo, ¿Acaso matan a los caballos?, de Horace McCoy, que es una novela donde hay un concurso de baile y en ese concurso de baile terminan matando a una de las parejas. Son concursos de baile que tienen que bailar 24 horas seguidas y la pareja que termina bailando esas 24 horas seguidas gana un montón de dinero, etcétera. Bueno, matan a alguien en ese concurso. Y lo que pasaba en esa época en Estados Unidos, existían ese tipo de concursos y eran muy, muy denigrantes para las personas que se presentaban porque realmente desfallecían bailando para sacar 2 o 3 pesos y era una denuncia de ese tipo de concursos. Es como si hoy se nos ocurre hacer, no sé, un policial donde muere un pibe de estos de Rappi o de no sé qué, porque, no sé, le da un ataque al corazón. Bueno, en definitiva, a lo mejor lo leen dentro de unos años y es un chico que le dio un ataque al corazón y hoy decís, bueno, estos pibes se están matando por 2 mangos, sin seguro, sin ninguna cosa y estamos denunciando algo que luego con el tiempo se pierde, ¿no? En una novela de Agatha Christie sería esas gobernantas que ella tenía, que en realidad querían ser independientes y trabajar, y capaz que eso en esa época era ¿no? una denuncia de que no podían hacerlo, claro. Sí, tal cual. De tus novelas, yo no soy crítica literaria, ni mucho menos, no, simplemente lectora, pero algunas son más negras que otras de alguna manera, ¿no? Me parece que Betty Boo es la que quizás tiene más los condimentos del género. Sin embargo, a mí negras son todas. Negras son todas. No, digo, ¿Sí? no negras de género, negras, porque a veces en una familia pasan cosas más negras que en un policial. Cosas, a claro, eso me refiero. En un policial, sí, totalmente. Pero bueno, a mí me encantaron, por ejemplo, Tuya y Las grietas de Jara, Tuya con ese humor irónico. Que es difícil mezclar con ese crímenes y demás el humor. Las grietas de Jara también ya se sabe que hay una muerte desde el principio y tenés que ir digamos avanzando en esa trama. ¿Vos te planteás antes de empezar a escribir digamos ¿cómo es el proceso? Te puedo preguntar antes, vamos a hablar del libro Quién no, pero me gusta preguntarte sobre mis favoritas, que son esas dos. En Las grietas de Jara o en Tuya, ¿cómo es que te planteaste la historia y la trama de esas dos novelas? Yo nunca, ninguna de las novelas que escribí, la escribí pensando voy a escribir un policial, excepto Betty Boo, ¿no? Las anteriores yo pensé voy a escribir una novela. Esta historia que me nace contarlo. Y esa novela tiene que ver con querer contar determinados personajes con determinados conflictos. En esa historia se mete la muerte, se mete el enigma, la búsqueda de la verdad y termina teniendo una línea negra o policial. Eso pasa en Las viudas de los jueves, pasa en Tuya, pasa en Las grietas de Jara, que la línea policial a mí me parece floja como policial, en el sentido que no hay un enigma realmente de ver quién lo mató y por qué, sino, por ejemplo, Las viudas de los jueves es por qué esa gente terminó así, ese verano del 2001. En Las grietas de Jara, bueno, ya sabemos que hay un cadáver ahí, pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegó ese cadáver a ese edificio donde luego se construyó y quedó debajo, ¿no? En Tuya es ¿qué va a hacer esta mujer con lo que sabe con respecto al marido que accidentalmente mató al amante? ¿Lo va a decir? ¿No lo va a decir? Entonces, otra vez es lo que se esconde detrás del crimen lo que me interesaba. Pero el crimen está, entonces hay una línea policial y uno puede decir, bueno, es una novela policial, pero no tienen la línea policial en primer plano. En Betty Boo sí. Ni el detective, ¿no? Sí, el detective, igual por ejemplo Betty Boo tampoco tiene un detective, tiene una periodista, pero me parece está más plantada en el género porque hay una investigación desde el primer momento. Lo del detective creo que tiene que ver también con otros problemas que tenemos los escritores, al menos en Argentina, que es que cuesta construir o costaba construir un detective creíble, ¿no? Nosotros tenemos mucha... sí, policía de ninguna manera, ¿no? Claro, lo tenemos como un prejuicio con las sí. instituciones, con los militares, con la policía, por digamos que no es descabellado, sino porque han pasado muchas cosas. Ha habido policías piratas del asfalto, policías secuestradores, etcétera. Entonces todo eso hace que a veces cuesta armar ese verosímil. Eso no quiere decir que no lo haya, porque hay escritores que se plantan directamente en el policial literario, como Pablo de Santis, y te construye una ficción en la cual vos literariamente entrás y creés, porque
porque sabés que es una ficción, entonces también se puede hacer. Pero cuando escribís algo muy pegado al aquí y ahora, cuesta armar a veces un detective policía confiable, digamos. Pero bueno, ¿cómo aparecen? A mí me aparece una imagen, esa imagen yo la dejo en la cabeza, que macere, que los personajes se empiecen a mover, que me muestren cuál es el conflicto. Creo que esa imagen tiene la materia de los sueños, que uno no sabe bien de dónde viene cada cosa, pero podés pensar, sí, seguro que es porque hablé con tal y me dijo tal cosa, o porque vi tal película, o porque leí tal libro, pero no sabes exactamente cómo se mezcla eso. Y luego es empezar a tirar como de un amasijo para ver qué hay ahí adentro, ¿no? Yo recién cuando sé muy bien cómo arranca una novela y creo que sé hacia dónde va y cómo va a terminar, empiezo a escribir. Sucede que en esa escritura una novela tiene muchos caminos secundarios, muchas opciones para tomar en atajos, y a veces uno va hacia otro lugar, ¿no? Y no al que pensé al principio. Pero yo me siento a escribir pensando que sé hacia dónde voy. Y en el caso de Betty Boo, justamente como me pasó tantas veces que yo escribía una novela y me terminaba diciendo, pero es policial, dije, bueno, esta va a ser policial. Entonces la traté de hacer más pegada al género, ¿no? Más con las reglas del género. Una cosa que me da curiosidad por el tema de que tú sos guionista o has escrito guiones, ¿no? ¿Cómo ha sido la adaptación de tus libros, de los que se hicieron películas, al guión? Porque hace poco escuché una escritora española que estuvo por acá que decía que estaban haciendo con una de sus novelas una serie, como ahora es tan común quizás, bueno, tan común no para algunos, pero sin duda el éxito de las series es tremendo. Entonces me llamó la atención que ella estaba como en una pelea a muerte con los guionistas. O sea, hace años que estaban en esa lucha y no salía a la luz porque ella no aceptaba que le cambiaran ninguna de sus cosas. Y claro, es otro lenguaje, ¿no? El audiovisual. Y siendo tú guionista, ¿viviste más naturalmente esa adaptación? O sea, ¿participaste? ¿Cómo te sentiste cuando después la película está hecha y filmada? Sí, lo primero que me surge cuando decís todo eso, no sé ni quién es la persona ni nada, pero digo, la vanidad es mala consejera. Claro. Porque a veces uno se encapricha con la palabra o la escena que hizo y no funciona para... A mí me llamó mucho la atención no porque funciona, decía... hay que largar, claro, ¿viste? Ella decía, a mí me dieron ganas de decirle, no podía yo porque sería una atrevida, pero decía, pero eso no está en la novela o no está así en la novela. Y digo, claro, bueno, pero sí, hay que filmarlo distinto y hay que confiar en el director. Ese es el tema. No me acuerdo si era Hemingway que dijo, cuando uno vende una novela hay que cobrar y salir corriendo. Y bueno, si vos vendés la novela, hay otro artista que va a hacer otra cosa con esa novela y seguramente si la hiciera idéntica a como vos la escribiste sería una mala película. Entonces lo que hay que hacer es confiar en que se lo estás vendiendo a una productora, a un director o lo que sea, que vos tenés confianza que es un buen artista y que va a hacer algo bueno con eso. No va a ser exactamente igual. Ahora, ¿el escritor normalmente participa o este caso es excepcional? Porque lo mejor es vender... excepcional porque en general no te permiten, porque ya saben cómo son los escritores. Lo mismo le ha pasado a Puig, ¿no? Que estuvo años y años peleándose con determinadas... Entonces, si vos no te pones en el contrato que vos no podés opinar, la película no sale más y hay un montón de... El cine es una industria, hay gente trabajando en eso y del otro lado está, no digo el capricho, pero sí como la terquedad a veces de, no, esto lo quiero de esta manera, entonces la película no va a salir nunca. Pues es que me dio una lástima el director y el guionista porque nos contó algunas de las discusiones, fue re interesante, ¿no? Algunas de las discusiones de la escena puntual se la querían poner en un baño y ¿por qué si no estaba en el baño? Y yo me puse del otro lado y pensé, estos deben estar infartados. Es muy difícil. Yo creo que hay que confiar en el otro, que el otro es un artista y que va a hacer algo bueno con eso. Y además me asombra que ella pudiera hacerlo porque los contratos que nos hacen firmar son infirmables. Uno quisiera no firmarlos. Ahora, por ejemplo, me acaban de mandar uno recién cuando estaba en el hotel, que es para una adaptación de un libro mío para algo de Netflix. Sí, menos mal que no sé bien inglés, porque si sé inglés no lo firmo. Entonces vos decís, bueno, lo firmo y ya está, y claro, qué sé yo, porque es imposible. Pero bueno, digamos... Si no, pero el ser tú misma guionista te hace entenderlo así quizás, ¿o no? Bueno, no, sí, el trabajo de guionista te permite saber que no es trascendente si es en el baño o no es en el baño una escena. Sí. A lo mejor, si es trascendente sí la tenés que pelear. Hay cosas que sí tenés que pelear, pero no tenés que pelear cada cosa que te cambian, me parece. Yo siempre cuento, capaz ya lo conté, pero como acá sí, seguramente no estará la misma gente, que yo lo entrevisté a Tobias Wolff en Buenos Aires. Tobias Wolff es un escritor norteamericano que tiene un libro que se llama... Vida de este chico. Y eso se hizo una película con ese libro que el protagonista era Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Y es una historia autobiográfica de él,
Cuando él era chico, su madre y su padre se separaron, el padre se llevó al hermano y él se quedó con la madre. Y él con la madre empieza a recorrer distintas ciudades de Estados Unidos donde la madre trata de ganar dinero para mantenerlo. Ese Estados Unidos que no es ni Los Ángeles, ni San Francisco, ni Profundo, Nueva York, sino que es profundo. el Estados Unidos profundo, donde la mujer hace lo que puede, tiene una vida bastante de privaciones. Y la madre tiene distintos novios hasta que se pone en pareja con este Robert De Niro, que es un padre, un padrastro maltratador, ¿no? Bueno, se adapta a la película y dice que cuando él la va a ver, a la película le habían agregado muchas escenas de sexo de la madre que no tenía. Lo mismo me pasó en Las Viudas de los Jueves. Las Viudas de los Jueves no tiene escenas de sexo porque para mí en esos personajes la libido de esos personajes estaba puesto en las cosas que tenían, en el auto que tenían, en el reloj que tenían, en la casa que tenían y en la mujer que tenían como cosa, no como cuestión sexual. Pero bueno, las películas parece que necesitan ese entonces, bueno, digamos, a mí no me afectó porque no era con mi mamá, pero él, en el caso de él, era con la mamá. Entonces le agregaron escenas de sexo a la madre, que también literariamente, Vida de este chico es una novela contada desde el punto de vista del autor, que era un niño, y el niño no sabía cómo, digamos, no estaba presente cuando la madre tenía relaciones con los novios, entonces no tiene por qué contar esas escenas. Está muy bien que la novela no los tenga. Por algo en la película las quisieron poner y las pusieron. Entonces dice que cuando él ve la película, el corte, siempre te mandan porque acá después está lo que puede hacer el autor. Te dejan ver el corte último de la película y vos ahí podés decir si dejan, basada en la novela de Claudia Piñeiro, versión libre de la versión o nada. Si no te gusta decir, bueno, pongan nada y otra cosa, ¿no? Bueno, él ve la película y se queja del tema este de la madre, porque estaba preocupado porque la madre vivía y iba a ir a ver la película. Entonces, fue antes del corte, fue en el último guión, porque le permitieron cambiar el nombre. Entonces a la madre le pusieron Caroline, que la madre se llamaba de otra manera y en la novela seguramente tiene otro nombre. Entonces dice, cuando van al cine, cada vez que aparecía una escena de sexo, la madre le apretaba el brazo y aparecía otra escena de sexo y la madre le apretaba el brazo. Y él estaba muy preocupado y cuando termina la película le dice, ¿y mamá, qué te pareció la película? Y dice, bien, bien, pero ¿por qué me cambiaron el nombre? Y entonces dice, bueno, mamá, porque tenía muchas escenas de sexo. Y dice, bueno, pero era sexo con Robert De Niro. Entonces, bueno, uno se queja, defiende la escena y a lo mejor funcionaba mejor con la señora con sexo con Robert De Niro, qué sé yo. No, pero yo creo que realmente hay que confiar también que hay alguien que sabe hacer guiones y hay alguien que sabe dirigir películas y por algo cambia esas escenas, ¿no? Sí, es un medio totalmente distinto, me parece. Y a veces se equivoca. Re bueno tu concepto a veces de también dejar puede ser que fluir. se equivoque y quede peor, pero bueno, es el derecho del artista que viene después Que lo a está trabajar haciendo. sobre tu texto, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de este libro de cuentos, ¿Quién no? Que la verdad es que lo disfrutamos mucho. Acá lo leímos en un club de lectura y también mañana vas a estar con esos encuentros con lectores que seguramente lo vas a disfrutar. La primera pregunta muy cortita, ¿son cuentos que escribiste a lo largo de varios años? O, sí, venías teniendo. Yo en general, si me dejan libre, termino escribiendo una novela, porque tengo la cabeza más formateada para escribir una novela, por irme por caminos secundarios y desarrollar los personajes de otra manera. Pero en todos estos casos fueron cuentos que me pidieron o para una antología o para un diario en Argentina o en el exterior. Entonces tenía acotado el largo, ¿no? Y entonces eso hacía que tenía que encarar desde otro punto de vista y pararme diferente frente a la historia para poder contar algo en ese espacio. Entonces fueron cuentos que fui escribiendo a lo largo de estos años de esa manera y luego cuando surgió la posibilidad de hacer el libro, yo durante bastantes años que me lo pedían, lo fui dejando porque quería que hubiera una cantidad de cuentos para poder elegir cuentos que tengan algo por lo cual estar juntos, ¿no? No digo un corpus, pero sí un hilo conductor, algo que amerite que esos cuentos estén juntos en ese libro. Y me parece que acá lo que encontré es que todos los cuentos tienen personajes que uno ante determinado abismo, ante determinada situación que ese personaje tiene que enfrentar, puede decir, bueno, no, yo no haría esto que va a hacer esta persona, pero en una reflexión posterior quizás puede preguntarse, bueno, pero realmente no lo haría, porque ¿quién no? ¿Qué sé yo si lo haría o no si yo no estoy en ese lugar, ¿no? Entonces de ahí viene la cuestión de quién no, que es un parlamento de uno de los cuentos. Hay un cuento que es el único cuento de género de terror que escribí en mi vida, sí. que es bien de terror. Alquiler transitorio, wow. Quedamos y que la mujer le dice, ¿no? Claro. la mujer le dice al marido, Alquiler temporario. hablando, claro, alquiler temporario porque son unas personas que le alquilan un departamento y pasan cosas en el departamento al lado y la mujer le dice al marido, son gente rara, ¿no? Y el marido le dice, raros, ¿quién no? Como, todos somos raros, todos no somos raros, o sea,
la rareza y la normalidad son Así dos que ese es el conceptos. único cuento de terror que El único escribiste. cuento de terror. Es bastante siniestro, Sí. realmente. Así que, y bueno, a mí la verdad que muchos cuentos me gustaron muchísimo. Y el basura para las gallinas, ¿no? Que es un tema que realmente a ti te preocupa mucho, y yo pensaba que está contado de una manera tan sutil con las escenas cotidianas, ¿no? De la mujer sacando el balde, de la aguja de tejer, o sea, cómo para meterse en un tema tan difícil que en Argentina en este momento está tan candente con la ley o no la ley, usaste esos elementos tan cotidianos de alguna manera. Bueno, ese cuento, Basura para las gallinas, es un cuento que no usa la palabra aborto, como no la usa el cuento de Hemingway, Colinas como elefantes blancos, tampoco nombra, y sin embargo no todo el mundo que lee Colinas como elefantes blancos eso creo está que se da discutido, cuenta. si se da cuenta. Sí, creo que en el digamos, tuyo es más claro. Pero creo que acá está más claro por las acciones. Pero sí me parecía, yo ese cuento lo escribí hace 8 años atrás, cuando todavía no estaba la discusión de esta manera en la Argentina, y donde no se nombraba la palabra, la gente decía se lo sacó, se lo va a sacar, y no lo decía en público y era todo secreto, y sigue siendo clandestino en la Argentina obviamente, pero sí el debate habilitó la palabra. Hoy se puede decir la palabra aborto, los chicos en el colegio saben lo que es un aborto, la gente en su familia hablan y nombran esa palabra, pero antes no se decía la palabra. Entonces en este cuento, estos personajes no iban a decir esta mujer no iba a decir esta palabra, ni se la dijo su abuela a ella. En el cuento hay como una tradición de mujeres que se enseñan unas a otras cómo hacer esto, con los riesgos que implican hacerlo de esa manera en la clandestinidad. En esos lugares, además solitarios, donde no podías pedir Y después ayuda. lo que tiene el cuento que vos decís, los elementos cotidianos, yo justo estaba en esa época leyendo Las gomas de Rob Grillet, que tiene, uno dice, bueno, un cuento son las acciones, ¿no? Un cuento se desarrolla con las acciones. Sin embargo, había, no me acuerdo si era toda la novela así, pero había gran parte de esa novela que se desarrollaba a través de los objetos, ¿no? Era nombrar los objetos te llevaba a lo que pasaba y a las acciones. Entonces ese cuento es casi una enumeración de objetos que te van llevando. Hay una novela de George Perec que también es toda También. así de objetos, ¿no? Sí. Es como que cada uno te va llevando hacia la acción. Bueno, la bolsa es levantar la bolsa, sacar la basura, poner las llaves en la puerta. Todo eso es La aguja de tejer, que es impresionante. De objetos, ¿no? Y de poner como una cámara en primer plano en esos objetos para contarte qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Eso la verdad que sí, es algo lo que necesito. Y bueno, después Los ojos azules de detrás del wall, el accidente, ¿no? Con esa mirada, y juega con la culpa. La verdad que ese cuento también nos interesó bastante. Y el humor irónico de tuya en Carla y Rubén estilistas, ¿no? Es tremenda esa historia. O sea, es que estaba en la peluquería hoy que me corté el pelo y digo, ay, tenía ese cuento ahí. No, y vos sabés que justo ese cuento que ella dice, Carla y Rubén estilistas, son dos peluqueros que les va mal, que tienen una peluquería de barrio y que se les ocurre hacer una transfugueada, que es que ponen un rulo que encuentran ahí, dicen, por ejemplo, es de Susana Jiménez, y Susana Jiménez le deja una cartita, que es una cartita falsa, diciendo, gracias Rubén, por una cosa así. Y hice una obra de teatro con ese cuento, porque en Buenos Aires hay un ciclo que se llama microteatro, que son piezas muy cortitas de 15 minutos, donde es difícil contar algo en 15 minutos. Entonces me parecía que esos cuentos que son cortos te permiten hacer una curva dramática, porque seguís la curva dramática de esos personajes en 15 minutos, tienen que tener entre 12 y 15 minutos las obras. Entonces hice una obra de teatro que estuvo todo julio, ahora el martes que viene es la última función, porque microteatro tiene temas, ¿no? El tema era la traición, entonces era la traición, Bueno, porque ahí, sí. Y fue un proceso hermoso porque lo dirigió Laura Novoa y la peluquera y la clienta son mi hija y su hija, y bueno, hasta después el peluquero hombre, pero fue todo un proceso muy interesante, ¿no? Vos decías, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué esta mujer española se le queja a los guionistas y qué sé yo? A veces cuando uno participa de esos procesos, ¿no? Yo le doy un texto a Laura, que es la primera vez que dirige, que es una actriz. Lo que ella hizo en un espacio mínimo, porque microteatro es una cosa que es un cuadro, es una habitación un poquito más grande que un baño, donde vos tenés las sillas casi arriba de los actores y tenés un mini lugar acá. ¿Cómo ella pudo lograr contar lo que yo pasé a la dramaturgia en ese mini espacio con poquísimos elementos? Es un trabajo tremendo. Tiene que ser fascinante verlos. Claro, entonces vos decís,
y sí, ella cambió cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí había un incendio y ella en vez de un incendio hace como una guerra de tijeras. Obviamente no podemos incendiar microteatro porque la gente está tan cerca que si vos prendés algo lo que más es imposible. Y hizo un trabajo extraordinario para mí de puesta en escena. Entonces pienso que también pasa a veces eso, ¿no? Desde los escritores cuando se quejan de las adaptaciones o lo que hace un director, que es el desconocimiento de la tarea del otro, ¿no? El otro tiene que cambiar para poder lograr darle su propio toque creativo, sí, también, ¿no? Contar algo que está basado en lo que vos hiciste, pero que se cuenta de otra manera, ¿no? Sin duda. Y en este libro también sos bastante cruel con el mundo de los escritores, ¿no? Sí. En 2 de los cuentos, la muerte y la canoa, y después el otro es el de las amigas. El bendito aire de Buenos Aires. El bendito aire de Buenos Aires, ahí está todo ese mundo, ¿no? De festivales un poco como estos, de charlas que suman al ego. Así que me parece que está muy bueno, a mí me encantó por lo menos saber ponerse desde el otro lado y tener una mirada crítica sobre ese mundo que bueno, como todos tienen sus miserias. En general, ¿no? Tengo una mirada irónica y crítica, entonces me gusta también meterme... A veces cuesta claro, sobre eso, uno, me gusta sobre lo que hace uno. Con mi mundo también, porque si no es como que uno siempre está como mirando con forma crítica y la mirada, yo no sé, yo a veces pienso si el lector común se aburre a veces con los cuentos de escritores, ¿no? Porque claro, a veces no, a mí me parece, algunos dicen, bueno, no, ya lo dirá, me parece súper cuento de interesante. escritor, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho David Lodge. Tiene todo un mundo que transcurre en universidades, que ¿no? van viajando ese tipo de cosas. Y Coetzee, que no necesariamente escribe esos mundos, pero tiene una novela que se llama Elizabeth Costello, que a mí me hizo reír mucho uno de los episodios, porque Elizabeth Costello, que puede ser un juego de palabras con Coetzee, ¿no? A lo mejor es el alter ego de él, o no lo sé. Sí. Pero es una escritora que la contratan para ir en un crucero, que son esas cosas que a veces pasan que uno lo contratan de una empresa para hacer una cosa que vos decís, pero esto es horrendo, pero claro, esas empresas te pagan mucho dinero, entonces es como la cosa entre que te paguen, que nadie te paga nada en la literatura, versus tener que hacer una cosa como ir en un crucero con gente que no le interesa la literatura, hablando de literatura. Bueno, ella finalmente va en el crucero. Y en el crucero, que es un crucero por África, también está un escritor. Y ese escritor tiene una novia ahí, ¿no? Y siempre hay como miradas cruzadas entre ellos, pero ella es una mujer grande, el tipo también es un tipo grande con una novia, no me acuerdo bien cómo es la cosa, pero durante todo el crucero se la pasan discutiendo sobre si es posible la novela en África o no, porque uno tiene la teoría que en África no es posible la novela porque el relato se basa en la oralidad, en la cosa de la tribu, donde se juntan y se cuenta oralmente, entonces eso no permite la novela, y el otro, no me acuerdo cuál, dice que sí, que se permite la novela. Entonces es toda una discusión muy interesante, que yo por momentos estaba del lado de uno y por momentos del lado de otro, decía, qué interesante esto, qué interesante lo otro. Finalmente, cuando termina ese episodio, pues son como 3 episodios la novela, te das cuenta, te cuenta la novela que en realidad es toda una discusión entre ella y el otro, porque habían sido amantes hace mucho tiempo y ella estaba enojada porque estaba ahora con la otra mujer y el otro le estaba tratando de pasar factura. Entonces, todo lo que yo pensé durante todos esos capítulos acerca de si era o no posible la novela en África, era un duelo de dos amantes que solamente, ex amantes que se estaban peleando por los egos lastimados de los dos, ¿no? Me pareció muy gracioso. También, porque también en ese mundo... Parecía una discusión de escritores y en realidad era una pareja... Era otra cosa totalmente. Sí. Yo me acuerdo de un cuento en una cabaña en España de ese libro que es tremendo también, ¿no? Ella está como aislada en España, esta es Elizabeth Costello, sí, porque la presenta como en distintos lados del mundo. Sí, después ¿no? Está también con el tema de los animales, España, mucho, y del hijo, que el hijo la acompaña a las... Sí. Tremendo ese libro. Bueno, que nos queda un ratito, así que quisiera habilitar a ver si quieren hacer alguna pregunta. A Claudia. A ver. No, lo explica todo muy bien, me parece. ¿Sí? Allá. A ver, por allá. Quiero venir a verte, me gusta mucho cómo escribís, como bajo caminos interesantes con la realidad actual. Me parece muy valiente además de tu parte. Y lo otro, con lo que hablabas con respecto a los guiones y a los escritores, me hiciste acordar a Saramago, que Saramago durante mucho tiempo se negó a dar sus libros para que pasaran al cine, hasta que llegó Meireles y en él confió. Entonces lo que tú decís, capaz que una sola vez en la vida uno dice que sí, pero cuando dice que sí es porque realmente confía
en la capacidad de esa persona para hacer las cosas y bueno, puede establecer ciertas pautas para hacer el seguimiento, ¿no? Pero no está muchas gracias. Muchas gracias. Yo también a veces pienso lo siguiente, ¿no? Uno se lo da a un productor y a un director en el cual confía y que cree que va a hacer un buen trabajo. Y supongamos que hace un mal trabajo. ¿Qué pasa? O sea, es tan grave. Tu libro es tu libro, sigue siendo. Tu libro es tu libro. Y el otro hizo una mala película. Bueno, hizo una mala. Ojalá hubiera hecho una buena película, me hubiera sido mucho mejor. Pero tampoco, o sea, me parece como que se va algo muy, ¿no? Demasiado, como si se fuera la vida en entregarle a otro un texto. Entonces me parece mejor el que siente de esa manera, lo mejor que podría hacer es no dar los libros. Es el protagonista de La muerte y la canoa, esa mujer que digo. ¿Alguna otra pregunta? Este volumen de cuentos, además de su versión en papel, tiene una versión en digital y también tiene una versión en audiolibro, que es un formato que, bueno, que viene como expansión en el resto del mundo y que como está empezando a tomar más relevancia en muchas partes. La particularidad de este volumen es que nadie por vos. ¿Cómo fue esa experiencia de leer tu propio cuento? Sí, yo creo que después de escucharme nadie lo compra porque como hablo tan rápido van a pensar que les cuento. Pero ahí me forcé por respirar. Me encantó hacer el trabajo ese. No lo volvería a hacer porque es un trabajo, es lo mismo que digo con respecto a los guiones. Uno no sabe el trabajo que es, ¿no? Tenés que ir, a veces después lo vuelven a escuchar y a veces suponete que yo cambié, puse un i donde no iba. Entonces me decían, tenés que volverlo a grabar porque... Y digo, pero yo soy la autora, no importa que pongan un i ahí. Pero igual lo tenés que volver a cargar. Tiene que ser exacto, sí. Pero me gustó muchísimo hacerlo. A mí me gusta mucho el formato de audiolibro. Me interesa más que el e-reader, porque el e-reader no le encontré, digamos, no le encontré la necesidad. Yo no tengo necesidad, cargo libros, no me importa. Pero el audiolibro sí me acompaña si manejo en la ruta. A veces también te cuento un cuento a la noche si te lo querés mientras te vas durmiendo. En cambio, leer es otra situación, ¿no? Me gusta muchísimo el audiolibro y me gustó hacerlo y lo que me pasó es que para mí los libros, los cuentos de este volumen yo no los retrabajé para cambiar lo que ya había escrito antes. Sí, por supuesto, corregí cosas que me parecía que estaban mal, pero no retrabajé un estilo. Y al leerlos me daba cuenta de cuáles eran de qué época, más que cuando los revisaba, ¿no? Al leerlos me daba cuenta, por el fraseo, por determinadas cosas. Me resultó muy interesante hacerlo, me gustó mucho. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Sí? ¿Una más? Bueno, la última. ¿Dónde es? No, yo quería preguntarle, si quiere opinar, ¿qué le pasa o qué opina de Camilleri llevado al cine? No vi las películas de Camilleri, lo leí sí a él y me gustan mucho sus novelas. Tengo amigos italianos que no lo leen porque dice que no se entiende, porque viste que él escribe en un italiano de Nápoles, ¿no? Sí, entonces, del sur siciliano. Sí, entonces muchos no lo quieren leer porque ya no se entiende, no sé. Yo lo leo en castellano y a mí me interesa lo que escribe, me gusta el personaje, su detective Montalbano, que es un homenaje a Montalbán, pero no a ti te dieron el premio Manuel Vázquez Montalbán en Barcelona Divino. Pero no vi las películas, así que no tengo. ¿A usted no le gustan? O sea, me imaginé, pero no las vi. Es parte de la lectura, uno se crea el personaje, ¿no? Ustedes tiran el personaje y cada lector lo crea. Sí, pero también uno tiene que entregarse. Por ejemplo, a mí me pasó con Betty Boo. Cuando Betty Boo fue llevada al cine, cuando había que elegir los actores, el actor que hizo de Brena fue Daniel Fanego. Yo a Mercedes Morán siempre me imaginé que podía ser Betty Boo. En cambio, para Brena me imaginaba otro actor por el physique du rôle, que era como más grandote, más vencido. Y Fanego me parecía que era
físicamente muy distinto al Brena que yo me había imaginado. Sin embargo, cuando vi la película, Brena, Fanego es tan buen actor y lo hizo también el papel que me convencí y me olvidé del personaje que yo tenía en la cabeza, ¿no? Me parece, no sé, por ejemplo, en la serie Millennium, la adaptación, la película, me parece que está bastante bien. Hay películas que están bien, y yo no sé si me imaginé a Sleep Slander, no sé cómo se llama, exactamente cómo Lisbeth, era, pero... Lisbeth Salander. Sí. Lisbeth Salander. Pero me pareció que estaba bien. Es imposible que un director le pegue a cómo cada uno de nosotros nos imaginamos, porque cada uno se lo imagina distinto, ¿no? Yo creo que si está bien hecho te convence. Me parece que lo que puede pasar ahí en Montalbano es que no son películas, sino que son episodios de una serie. Es muy breve y faltan mucha cosa. Viste que dicen que para hacer en realidad una novela hay que hacer unos cuantos episodios de una serie para poder contar todo. Entonces sacan mucho, pero bueno. La voy a ver después claro, para sí. la próxima de Ya cuento. podés contestar la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que fue un placer, Claudia, tenerte aquí. Muchas gracias. Y un aplauso para ella.